se interpuso el recurso de apelación por parte de los defensores en desacuerdo con la decisión emitida por el ACUO de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Debemos indicar que fueron varios los tópicos atacados por los defensores. En primer lugar, se habla de la presunta ilegalidad de los elementos materiales probatorios a través de los cuales la Fiscalía fundamentó su inferencia razonable y que fueron tenidos en cuenta por el ACUO. Luego se refiere ya al contenido de esos elementos materiales probatorios, en especial a las interceptaciones telefónicas a través de las cuales se deduce esa inferencia razonable de que los señores antes mencionados presuntamente pertenecen a una organización que se dedica al tráfico de estupefacientes para transportar y sacar esta sustancia del país. En tercer lugar, se refieren al tema ya de los fines constitucionales y al juicio de suficiencia de las medidas de aseguramiento. Este despacho irá abordando cada uno de esos ítems en el evento de que sea cada uno de ellos superado, es decir, en primer lugar nos deberemos referir a la legalidad de los elementos materiales probatorios o no. En el evento en que se supere ese juicio de legalidad, ya entraremos a referirnos al tema de la que nos informan o que se puede inferir de esos elementos materiales probatorios y si fue aceptada la decisión del ACUO y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, debemos indicar que frente a la ilegalidad o legalidad de los elementos materiales probatorios, el ACUO sostuvo que los elementos materiales probatorios, en especial las interceptaciones telefónicas, dice que su función como juez de control de garantías fue determinar o realizar esa inferencia razonable, ya que la legalidad de los elementos materiales probatorios con los cuales se presumen legales y que dentro de la práctica judicial que ella le imprime a sus audiencias no está la de solicitar o verificar las actas de las audiencias de control posterior. Con mayor razón cuando el debate sobre la legalidad o ilegalidad de los elementos materiales probatorios se debe dar en otro escenario procesal como es la audiencia preparatoria y no en sede de audiencias preliminar, en este caso la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, porque esos elementos materiales probatorios se presumen legales con fundamento en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, al indicar que en ningún momento la norma está exigiendo que se debe tratar de elementos materiales probatorios legales. Esos son en esencia los argumentos del ACUO para considerar de que esos elementos materiales probatorios perfectamente podían ser valorados como en efecto lo hizo para deducir la inferencia razonable de autoría y participación. Por su parte, frente a ese argumento, los recurrentes en esencia señalan que con fundamento en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía tenía la carga probatoria de demostrar la legalidad de los elementos materiales probatorios y por lo tanto exhibir o acreditar que se había realizado audiencia de control posterior de las interceptaciones telefónicas que le sirvieron de base para realizar el juicio de inferencia razonable de autoría y participación en relación con sus prohijados. En esencia, esos son los argumentos de los recurrentes para considerar que ese elemento material probatorio de las interceptaciones telefónicas es ilegal. Por su parte, la Fiscalía, como no recurrente, señaló que el ACUO no tenía por qué pronunciarse sobre la legalidad o no de los elementos materiales probatorios, ya que no estaba fungiendo como juez de control de garantías frente a un control posterior de las interceptaciones telefónicas. Máxime que las solicitudes de la Fiscalía se han gobernado por los principios de lealtad procesal y buena fe, y que la Fiscalía decide que descubre el momento de hacer la solicitud de imposición de medida de aseguramiento sin que esté obligada a descubrir las actas de las audiencias de control posterior, ya que las actuaciones gozan de un plus de legalidad y cualquier debate sobre la legalidad o la licitud de esos elementos materiales probatorios, el escenario es la audiencia preparatoria y no en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, y resalta, repito, que las actuaciones de la Fiscalía están gobernadas por los principios de buena fe
y lealtad procesal. El despacho, para efectos de resolver el primer problema jurídico frente a la medida de aseguramiento, se plantea la siguiente pregunta: determinar si fue acertada la decisión del ACUO al considerar que no se debe revisar en sede de la audiencia de medida de aseguramiento la legalidad de los elementos materiales probatorios, evidencia física y la información obtenida. En concreto, para este caso, si el resultado de las órdenes de intercepción telefónicas fueron sometidas a control posterior ante el respectivo juez de control de garantías, o si por el contrario le asiste razón a los recurrentes al señalar que al no haberse acreditado ese acto procesal, tales elementos materiales probatorios no pueden ser valorados para efectos de la imposición de medida de aseguramiento porque adolecen de la demostración de ese requisito de legalidad, tal como lo impone el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. En primer lugar, debemos señalar que el artículo 28 de la Constitución Política señala lo siguiente: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Es decir, que en primer lugar tenemos que la libertad es un principio fundamental que está consagrado en la Constitución Política, hace parte de la dignidad humana, pero como bien sabemos, ningún derecho fundamental es absoluto. Los derechos fundamentales pueden ser limitados siempre y cuando no se desconozca su núcleo o contenido esencial. Y frente al derecho a la libertad, sabemos que este puede ser limitado a partir de varias situaciones. Una de ellas es en virtud de orden judicial, ejemplo, orden de captura, en virtud de una captura en situación de flagrancia y también, para el caso que nos ocupa, en virtud de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Sabemos que el titular de la acción penal, y así lo impone el artículo 250 de la Carta, es la Fiscalía General de la Nación, la cual, dentro de sus funciones, dice el artículo 250, está solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Es decir, que ahí encontramos los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento. Y ya debemos señalar que toda actuación debe estar regida por el debido proceso, que también es un mandato y una garantía constitucional consagrada en el artículo 29 del Código, de la Constitución Política, que dice que el debido proceso debe ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Frente al debido proceso, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: el debido proceso es el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia. Corte Constitucional, sentencia C025 de 2009. En otra decisión, sentencia C980 de 2010, la Corte Constitucional dice: el respeto al derecho fundamental al debido proceso le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa la obligación de observar en todos sus actos el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, con el fin de preservar las garantías, derechos y obligaciones de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Repito, sentencia C980 de 2010.
Ahora bien, como se ha señalado, para la imposición de una medida de aseguramiento, pues se debe cumplir con todos los requisitos consagrados en la ley, es decir, con las formas propias de cada juicio. Y el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal reglamentan cuáles son las formas propias de cada juicio para efectos de imponer una medida de aseguramiento. El artículo 306 indica lo siguiente: el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia, permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Por su parte, el artículo 307 del adjetivo penal indica cuáles son las clases de medida. Sabemos que son dos: privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Ahora bien, el artículo 308 indica cuáles son los requisitos para efectos de imponer una medida de aseguramiento. Dice lo siguiente: el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumplan algunos de los siguientes requisitos. Los requisitos, ya sabemos, son los referentes a los fines constitucionales antes mencionados. En el caso concreto, debemos indicar que la Fiscalía, al momento de su argumentación para solicitar la imposición de medida de aseguramiento, y el ACUO, al momento de imponer la medida, fundamentó o basó dicha decisión, dijo el ACUO, al analizar de manera conjunta los elementos materiales probatorios. El ACUO se refirió a que había una búsqueda selectiva en base de datos, que existía vigilancia y seguimiento a personas, existían unas interceptaciones telefónicas y unos informes de policía en caso de captura en flagrancia frente a unos casos muy puntuales que permitían conectar o inferir la participación de los aquí mencionados en una actividad criminal. La discusión se ha centrado en cuanto a la legalidad de las interceptaciones telefónicas. Para ello debemos remitirnos al artículo 235, que regula la forma en que se debe emitir esa orden o se deben realizar esas interceptaciones de comunicaciones. Artículo 235, que fue modificado por el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011 y que dice: el fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similar a las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones, en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, así como del procedimiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la intervención. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. La orden tendrá una vigencia máxima de 6 meses, pero podrá prorrogarse a juicio del fiscal si subsisten los motivos fundados que la originaron. La orden del fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá someterse al control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías. Debemos señalar que hay un artículo más adelante, que es el artículo 237, que se refiere a la audiencia de control de legalidad posterior. Dice que dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe de policía judicial sobre las diligencias de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones, el fiscal
comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado. Entonces, en ese sentido, debemos señalar que para una vez se rinde el informe por la Policía Judicial, dentro de las 12 horas, la Fiscalía debe proceder a revestir de legalidad esa actuación acudiendo al juez de control de garantías, lo cual se conoce como control posterior. Bien sabemos que dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el sistema penal acusatorio tiene influencia del sistema continental europeo y del sistema anglosajón. Y en esas condiciones vemos cómo la Fiscalía, a pesar de ser parte dentro del proceso penal, tiene funciones jurisdiccionales. Pero esas funciones jurisdiccionales, como son la limitación de derechos fundamentales, están debidamente reguladas y reglamentadas en la ley. Y vemos cómo dentro de esas actividades jurisdiccionales o funciones jurisdiccionales está la limitación de los derechos fundamentales. Y en el caso concreto de las interceptaciones telefónicas, vemos que con ello se está afectando el derecho a la intimidad, consagrado no solamente constitucional, sino a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y vemos que así lo consagra el artículo 11, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17, numeral primero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solamente para citar alguna normatividad internacional vinculante para Colombia a través del bloque de constitucionalidad, artículo 93. El artículo 15 de nuestra Constitución dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. También debemos señalar que ello, repito, en virtud de ese principio fundamental como es el derecho a la intimidad. Y de ahí viene que, si bien es cierto, la Fiscalía tiene esa facultad constitucional, porque así lo define el artículo 250 de la Constitución, donde le otorga esa facultad a la Fiscalía para poder realizar esas interceptaciones, también lo es que tiene la obligación de cumplir con ese control posterior, es decir, comparecer ante un juez a que se revise la legalidad de esas actuaciones judiciales que ha ordenado previamente. Y de ahí tenemos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, se refiere al tema de control posterior. Dice la Corte: como lo ha señalado Carlos Santiago Nino, entre el poder punitivo del Estado y el procesado siempre debe existir un juez, como garantía de salvaguarda de los derechos del ciudadano y de la legitimidad de la respuesta penal. Por lo mismo, el control judicial posterior sobre los actos de investigación de la Fiscalía es esencial, y más aún cuando de por medio está la inferencia de derechos fundamentales. Dice más adelante la Corte: ordinariamente aquello que con cierto desdén se menciona como meras formalidades es nada menos que la protección contra la arbitrariedad, porque la intimidad y la libertad, que hacen parte del núcleo esencial de la autonomía personal y de la más profunda dimensión de la personalidad, solo excepcionalmente son susceptibles de afectación o restricción con fines de búsqueda de prueba, con vocación de ser usadas judicialmente. Ello demuestra que, por la importancia de los derechos fundamentales, es apenas explicable que el sistema penal disponga de varios tipos de control a la actuación de una de las partes del proceso penal. Una, vinculada con el control posterior de legalidad por parte del juez de garantías para actos de investigación, y otra, en el juicio, al realizarse la audiencia preparatoria por el juez de conocimiento, que como garante de la validez probatoria y de las condiciones básicas del juicio está en el poder deber de rechazar o excluir las pruebas ilegales y con mayor razón las ilícitas. Respecto del primer control, esto es, el que le compete realizar al juez con funciones de control de garantías, ha explicado la Corte que en las audiencias preliminares el punto de gravedad gira en torno a la erradicación de la arbitrariedad con las que el fiscal pudiera realizar las intervenciones o limitaciones
a los derechos fundamentales del indiciado o imputado, básicamente a la libertad y a la intimidad. La pregunta que debe hacerse dichos funcionarios en cada audiencia de control de legalidad de actividades investigativas de la Fiscalía debe ser si existieron o existen, según se trate de control previo o posterior, motivos fundados para tal proceder, o si por el contrario tal actividad responde al mero capricho de quien ostenta el máximo poder de represión, como es el ejercicio de la acción penal, cuyo uso debe ser severamente controlado en vigencia del Estado de Derecho. Así, el test que realiza el juez de control de garantías en relación con actos de investigación adelantados por la Fiscalía determina si las medidas de intervención de los derechos fundamentales se llevaron de acuerdo con la Carta y con la ley, si están llamadas a cumplir un fin constitucional claro, si eran adecuadas y necesarias para producirlo y si el sacrificio compensa los sacrificios de tales derechos para sus titulares y la sociedad, es decir, si fueron proporcionales eventos en los cuales habría de declararse legal dicho procedimiento. Auto del 18 de junio de 2014, radicado 43572, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Tales condiciones vemos cómo el Estado, a través de su legislación penal, impone esas obligaciones. Esta instancia considera que presupuesto de legalidad de los elementos materiales probatorios y en concreto para efectos de las intercesiones de comunicaciones es demostrar la legalidad de ese elemento material probatorio, y ello en cumplimiento de ¿qué? Del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, cuando nos habla de que la información, la evidencia física y los elementos materiales probatorios deben ser obtenidos legalmente. Bien sabemos que el debido proceso, las garantías y la legalidad de actuación es transversal, es decir, es durante toda la actuación, desde los actos de investigación hasta la finalización del proceso. Cuando el artículo 308 habla de la legalidad, es precisamente atendiendo ese grado de conocimiento que se exige en sede de imposición de medida de aseguramiento, es decir, una inferencia razonable. No es una discusión propia de la audiencia preparatoria. Aquí simplemente se debe demostrar que ese elemento fue obtenido legalmente. Repito, dentro de ese grado de conocimiento. ¿Cuál grado de conocimiento? Inferencia razonable. Este despacho, esta instancia considera que cuando la norma habla de legalmente, tratándose de internet de comunicación, se debe demostrar que efectivamente existió ese control posterior, no si la decisión fue acertada o no del juez de control de garantías que verificó la legalidad, simplemente si se realizó ese control posterior, porque así lo impone el artículo 237 cuando se trata de cinco actuaciones que comprometen de manera seria o limitan de manera seria derechos fundamentales y que están claramente descritos en dicha normatividad, y por eso se exige un control posterior en aras de cumplir con esos mandatos dentro de un Estado social y democrático de derecho. En el presente asunto debemos señalar que el ACUO consideró de que en sede de control de garantías no se debe verificar la legalidad de los elementos materiales probatorios. Con todo respeto, este despacho se aparta por completo de ese argumento del ACUO. La legalidad debe regir toda la actuación procesal. No podemos conectar, y así lo manifestó el ACUO en uno de sus apartes, que dice que incluso en algunos eventos se pueden imponer medidas de aseguramiento con elementos materiales probatorios ilegales. Que esa situación se alegará posteriormente. No, la ley impone, y así no está expresamente en el artículo 306. El artículo 306 no se puede analizar de manera desarticulada con el artículo 308. Hay que analizarlo de manera armónica y con el artículo 29 constitucional. Y vemos que el artículo 308, y así no lo dijera, impone que deben ser obtenidos legalmente. En este evento, la Fiscalía y este funcionario escuchó muy cuidadosamente la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y en ningún momento
no se hizo alusión a que se ha realizado el control posterior de esas interceptaciones. Para este funcionario hubiera bastado que por lo menos se hubiera dicho que ese control posterior se realizó tal día ante tal despacho, pero ni siquiera se hizo alusión a eso. Y una vez se le corre traslado a los defensores de la pretensión de la Fiscalía y además se le corre traslado de los elementos materiales probatorios, advierten que dentro de esos elementos materiales probatorios no existe el acta de la audiencia de control posterior de esas interceptaciones de comunicaciones. Es más que un descubrimiento material probatorio, la Fiscalía tiene la carga probatoria de demostrar que efectivamente ese control posterior se llevó a cabo para blindar de legalidad esa actuación. Incluso vemos que el ACUO también, y es un criterio muy personal del ACUO, dice que no acostumbra a verificar las actas de las audiencias de control posterior y que no las solicita, que ella presume que todas las actuaciones son legales. Si eso es así, pues no tendría ninguna razón de ser la función de los jueces de control de garantías. Bastaría simplemente con que la Fiscalía realizara o ordenara esas actuaciones y llegáramos directamente a la etapa del juicio. No, precisamente la ley es la que ha impuesto esos controles y era deber de la Fiscalía de la Nación demostrar que ese control posterior se realizó, lo cual aquí ni se argumentó, ni se mencionó, ni se corrió traslado de ese elemento material probatorio que bastaba para dar por superado ese requisito. Repito, simplemente una cuestión de legalidad formal, porque en ningún momento se trata de entrar a cuestionar o a revisar los argumentos del ACUO para determinar si fue acertada o no su decisión al impartir legalidad a esas interceptaciones telefónicas. Aquí no podemos partir de una presunción legal como se da a entender por el ACUO. Acordémonos que hay dos tipos de presunciones: presunciones legales y presunciones de derecho. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, y las presunciones legales, como por ejemplo es la presunción de inocencia, admite prueba en contrario, que es cuando la Fiscalía tiene la carga de la prueba de acreditar la existencia de un delito y que la persona es responsable. Pero aquí en ningún momento, o por lo menos este funcionario no lo advierte así y tampoco lo encuentra en la ley, que basta que la Fiscalía mencione que han existido unas interceptaciones y que ya se presume la legalidad de las mismas cuando ni siquiera se hizo mención a ese control posterior y tampoco se corrió traslado de esa acta donde se realizó ese control posterior. Y hago claridad que en ningún momento estoy indicando que las pruebas sean ilegales. Simplemente estoy diciendo que no se demostró un requisito, que es la legalidad que se le imparte a las mismas a través de esa audiencia de control posterior. Solamente la Fiscalía sabe si esa diligencia se hizo o no se hizo, o por lo menos eso es lo que advierte este funcionario luego de escuchar el registro de la audiencia de la medida de aseguramiento. Entonces, hago claridad e insisto en eso, que en ningún momento estoy diciendo que la prueba es ilegal o es ilícita. Si bien es cierto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que el juez de control de garantías tiene la facultad de excluir elementos materiales probatorios en sede de garantías, como así lo indicó en la sentencia 26310 de 2007. Aquí no me estoy inmiscuyendo en ese tema, en la exclusión de los elementos materiales probatorios. Simplemente estoy diciendo que al no haberse acreditado ese requisito de legalidad, no puede ser valorado en sede de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en cumplimiento estricto del mandato del artículo 29 de la Constitución Política, que nos habla del debido proceso, de las formas propias de cada juicio, que nos remite al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y que nos habla que la inferencia razonable se debe realizar a partir de información legalmente obtenida, elementos materiales probatorios legalmente obtenidos,
evidencia física legalmente obtenidas, lo cual debe ser verificado, controlado por el juez de control de garantías correspondiente. Bastaba exhibir ese elemento material probatorio, repito, no era necesario determinar si fue acertada o no la decisión del juez que presuntamente revisó la legalidad de esas interceptaciones telefónicas. La Fiscalía y el ACU han indicado de que su actuación está gobernada por los principios de buena fe y lealtad procesal. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión, que la Fiscalía debe actuar de manera objetiva, y el despacho debe destacar que la Fiscalía, de una manera muy organizada y estructurada, procedió a exponer los argumentos a partir de los cuales consideraba que efectivamente su criterio se estructura un delito y que presuntamente estas personas son autores o partícipes. Pero precisamente dentro de esos principios de lealtad procesal y buena fe, considera esta instancia que no son de aplicación directa, precisamente porque son principios, y los principios son criterios de interpretación. Y en este evento, si estamos hablando de lealtad procesal, considera este despacho, con todo el respeto, que la Fiscalía debió hacer traslado de esa acta de la audiencia de control posterior de las interceptaciones telefónicas, precisamente para que la contraparte, en este caso la defensa, tuviera la posibilidad o no de cuestionar y controvertir ese elemento material probatorio. Pero repito, no se hizo mención ni siquiera ante qué despacho se hizo ese control posterior, tampoco se corrió traslado de ese elemento material probatorio, y ni siquiera tampoco en el traslado no recurrentes se refieren al mismo. Si partimos de esa presunción de buena fe y de lealtad procesal, considera el despacho que aplicarla de manera directa y de manera abstracta podría socavar derechos como por ejemplo el de igualdad de armas. Bien sabemos que los servidores públicos estamos en cierta medida amparados por la buena fe, la lealtad procesal y la objetividad con que debemos actuar, pero estamos frente a un sistema penal acusatorio, un sistema de partes donde cada uno realiza actos de investigación, y la pregunta es, ¿será suficiente con que la Fiscalía haga alusión o incluso en este caso ni siquiera haga alusión y ya partamos del presupuesto de que eso fue así, es decir, que hubo un control posterior? Esta instancia considera que no. Y coloco un ejemplo referido al tema que nos incumbe. ¿Será suficiente que la Fiscalía diga o mencione que a partir de unas interceptaciones telefónicas se logra deducir o inferir que unas personas intervienen en una actividad criminal y que no se coloquen a disposición por lo menos el informe a través del cual se recopila la información? Considera este despacho que ese informe debe colocarse a disposición. Si no se hace, pues no basta que la argumentación esté amparada por el principio de buena fe y lealtad procesal para poder acogerla. Debe estar soportada probatoriamente en este evento a partir de elementos materiales probatorios y evidencia física. Se dice que por parte de la Fiscalía que la defensa tenía la carga de la prueba de demostrar la ilegalidad de esos elementos materiales probatorios. Se pregunta este funcionario, si no se descubre ese elemento material probatorio o ni siquiera se hace alusión de que efectivamente existe el control de legalidad, se le puede imponer a la defensa que proceda a recorrer todos los despachos judiciales para que se indique si se realizó o no esa diligencia de control posterior. Consideramos que esa carga no se le puede atribuir a la defensa. Sabemos que el artículo 7º impone la carga de la prueba a la Fiscalía General de la Nación, y aquí, si tiene la carga de la prueba, y el artículo 308 le impone que a partir de elementos legalmente obtenidos tiene el deber y la función de demostrar que fueron obtenidos legalmente. ¿Y qué blinda de legalidad las interceptaciones telefónicas? El control posterior, lo cual en este evento brilla por su ausencia. En conclusión, para esta instancia considera que al no haberse acreditado ese elemento, ese plus de legalidad de los elementos materiales probatorios, en concreto de las interceptaciones telefónicas, no pueden ser valoradas. Repito, solamente valoradas. Ya
Si hay que excluirlos o no, eso será discusión propia de una audiencia preparatoria, si llega el proceso hasta esas instancias. Aquí simplemente estoy manifestando, no estoy diciendo que sea ilegal, que sea legal, no, simplemente que no se demostró ese plus de legalidad y por lo tanto no pueden ser valorados. En esas condiciones, al no poder valorarse ese elemento material probatorio, como son las interceptaciones telefónicas, el despacho considera que con los demás elementos materiales probatorios no se puede hacer esa inferencia de autoría y participación. He mencionado que existen